cambia, el clima cambia constantemente. Decir cambio climático no tiene ningún sentido real. Lo que pasa es que las instituciones de Naciones Unidas incorporan estos dos elementos, cambio climático, y cambiarlo iba a suponer un problema, sobre todo de transmisión del conocimiento y de propaganda. Pero el cambio climático es que el clima cambia. Pues claro que cambia constantemente, desde que el clima es clima, desde que el mundo es mundo y la Tierra existe. No significa nada, pero para los que lo utilizan con mala intención, el cambio climático sería un fenómeno nuevo que nunca habría tenido existencia. Además, antropogénico, que esa es una palabra muy divertida, es decir, generada por el hombre y, por supuesto, letal. Es decir, nos vamos a morir todos. Parecen ignorar que nos vamos a morir todos, pero bueno, en cualquier caso, pues así es. Así es que no vale ya ni disrupción climática, ni el clima en ebullición. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es muy imaginativo y ocurrente. Eso de llamar caos climático y ebullición a un día como el de hoy, verdaderamente hecho trampa. Esto no es el clima, esto es el tiempo atmosférico. El clima es a mucho más largo plazo, pero es que es completamente absurdo. En fin, va a prevalecer el conjunto vacío que se llama cambio climático. ¿Y cómo es que digo que el clima cambia constantemente? Pues será porque cambia constantemente. Por ejemplo, Baja Edad Media, entre los siglos VIII y XIV. Hubo un periodo de grave calentamiento, tan grave que la población de Europa se multiplicó por 3, tan grave que toda Escandinavia era cultivable. Los que conozcan Escandinavia se darán cuenta de lo que eso significa. Y tan grave que hay una isla gigantesca en el norte que se llama Groenlandia, que significa tierra verde. ¿Por qué? Porque era verde, por ese calorcillo. Pero luego llegó un decaimiento de las temperaturas fuerte, al que se llamó la pequeña edad de hielo, y que tuvo lugar entre los siglos XV y XIX aproximadamente. El descenso de temperaturas que se inició con brusquedad provocó que las vides de Inglaterra, los viñedos, desaparecieran, que bajara el paralelo de producción de cereales, que los glaciares aumentaran en tamaño y que los ríos centroeuropeos, incluso el Támesis, se congelaran con relativa frecuencia. Y en 1850 empiezan a subir las temperaturas. ¿Y por qué insisto en 1850? Porque los calentólogos cogen esa fecha, la de que empiezan a subir las temperaturas, para decir, ¿veis? El ser humano está, con su actividad industrial y agraria, están calentando el clima de la Tierra a través de las emisiones de CO2. Pero lo que pasó es que, tal y como había habido una subida de temperatura en el Imperio Romano, en primer lugar, en segundo lugar, en la Edad Media, y en tercer lugar, a partir de 1850, estos son movimientos naturales del clima. El clima cambia. En el siglo XX, el incremento de temperaturas de la atmósfera ha sido de 0,6 grados centígrados en 100 años. Tampoco parece una crisis climática muy fuerte, pero ahí ha empezado el baile, precisamente en esa época. Ahora la Tierra es ligeramente más cálida que antes, pero no se sabe muy bien por qué, la verdad. Y dentro del siglo XX hubo calentamientos y enfriamientos que tampoco sabemos a qué obedecen, puesto que el elemento fundamental que argumentan las personas que sustentan la hipótesis del cambio climático es que es el CO2 en su constante aumento como consecuencia de la actividad del ser humano el que estaba provocando las variaciones al alza de temperaturas. Pero si en el propio siglo XX ha habido dientes de sierra, mientras el CO2 subía incesantemente, las temperaturas subían y bajaban absolutamente al margen del CO2, que probablemente no les gusta nada. Bueno, pues antes de 1998 no se había materializado una sistemática presentación del cambio climático como responsable. Los científicos decían que la temperatura había experimentado cambios siempre. Curiosamente, desde 1998 hasta 2015 y desde 2016 hasta 2023, la temperatura de la atmósfera se ha incrementado 0 grados centígrados. Y ya les digo yo que el crecimiento del CO2 se ha mantenido con los ritmos habituales. Es decir, esta correlación, más aún, esta causación que esta gente quiere imponernos, es decir, como el CO2 está calentando la atmósfera, reduzcamos el CO2, no para todos, ya lo veremos luego, reduzcamos el CO2, es algo que es del todo insostenible y no refleja la realidad. He dejado un hueco entre 2015 y 2017. ¿Qué pasó? Que vino el Niño.
¿Y quién es el niño? Pues el antagonista de la niña. ¿Y quién es el niño? Bueno, es el responsable del calentamiento de las capas superiores del agua en el Pacífico Oriental. No está teniendo lugar ningún calentamiento global, ni peligroso, ni pacífico, ni nada. Y aunque no lo tengo escrito, aprovecho para decirles que si hay algo peligroso, es el enfriamiento. El enfriamiento acabaría con todos nosotros con mucha facilidad. Ayer, que estaba haciendo una presentación en la radio, estuve comentando que se ha establecido, y nadie lo discute, que la gente en todo el mundo muere 10 veces más por frío que por calor. Y eso no se discute porque es exactamente así, es un hecho. Y entonces la persona que me estaba entrevistando dice, perdona, acaba de salir un dato nuevo, no son 10 veces, son 20 veces más. Es decir, la gente se muere de frío. Difícilmente se muere de calor, pero eso sí, en los medios de comunicación de masas verán constantemente el golpe de calor acabó con Periquito que estaba trabajando en el exterior cuando la temperatura... Y es verdad, hay que protegerse, el golpe de calor es peligroso, pero eso no tiene nada que ver con el clima, solo faltaba. ¿Dónde empieza todo esto? En el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El que nos da la vida. Si no hubiera en la Tierra efecto invernadero, que está inducido por los gases de efecto invernadero, la temperatura media sería de 17 bajo cero. A 17 grados bajo cero no habría vida. Afortunadamente contamos con los gases de efecto invernadero, el primero de los cuales, el más importante, que es el 95% de todos los gases de efecto invernadero, es el vapor de agua. Y en segundo lugar, el CO2. El vapor de agua es el 95% de la totalidad de los gases, luego está el CO2 con 3,7 y luego está, esto lo ha mencionado don Alberto Bárcenas al hablar de las vacas, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, pero son no trazas, pero casi testimoniales. Pero en un momento dado, tres norteamericanos científicos, publicaron en Nature, que es una revista científica, en 1998, un artículo que se conoció como el palo de hockey. Y lo que hicieron fue decir, miren ustedes, desde el año 1000 hasta el año 1850 la temperatura no se ha movido. Eso es completamente falso, pero lo dijeron. Pero luego crece vertiginosamente como consecuencia de la revolución industrial. Ergo, hay una correlación entre CO2 y temperaturas. Más allá todavía, hay una causación. El CO2 provoca el incremento de temperaturas, como en el efecto invernadero. Efectivamente, el efecto invernadero es que llegan las emisiones de onda corta de los rayos solares, golpean la Tierra y cuando van a salir, los gases de efecto invernadero, cual mantita o edredón, impiden que salga la totalidad de ellos y nos mantienen a esta temperatura tan estupenda que es de 14 grados de media. En la Tierra, que permite la vida, no solo permite la vida, si somos ya más de 8.000 millones, vaya exitazo, algunos quieren acabar con él. Bueno, entonces, el palo de hockey es falso como un duro de madera. Ahora hablaremos del IPCC. El IPCC es un organismo que luego mencionaré, pero que en su tercer informe, hace informes cada 5 o 6 años aproximadamente, presentó el palo de hockey como diciendo, ven ustedes, el ser humano es el culpable. Les duró 5 años. En el cuarto informe retiraron el palo de hockey por tramposo. Hasta el IPCC, que es el epítome de la trampa organizada por Naciones Unidas, ha retirado el palo de hockey por falso. Casi no voy a profundizar. Pero ¿y el CO2? El CO2 está aquí. Ustedes lo saben. Bueno, perdonen, el CO2 está aquí. La concentración de CO2 en la atmósfera es de 424 partes por millón. Aquí hay entre 2.000 y 3.000 y si seguimos con la puerta cerrada, 4.000. ¿Algún problema? Ninguno. ¿Saben cuál es la concentración del CO2 en nuestros pulmones? 40.000 partes por millón. Así es que no les metan miedo con el CO2, que daño no les va a hacer. No va a hacer daño, pero va a subir la temperatura. No, pues la temperatura no hay correlación entre incremento de CO2 e incremento de temperaturas. Lástima que no tengo aquí el PowerPoint donde aparecen los gráficos que son definitivos. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Bueno, por cierto, el propio IPCC, en su tercer informe, famoso tercer informe, donde apareció el palo de hockey, también decía cuál era el porcentaje de CO2 antropogénico que estaba dentro de la totalidad del CO2, que a su vez es el 3,7 de los gases de efecto invernadero. ¿Y qué dijo el IPCC? Aquí lo veo. Porcentaje natural del dióxido de carbono, 97,1%. Porcentaje antropogénico, 2,9%. Pero es el humano el que está calentando la temperatura, el natural no. ¿Qué pasa? ¿Que son distintos? No, las moléculas son las mismas. ¿Y entonces cómo pretende usted que yo me crea esto? Es muy fácil. También ha desaparecido ese cuadro de los registros del IPCC. Bien, así es que queda claro y que debe quedar muy claro que no hay ninguna correlación
entre CO2 e incremento de temperaturas. Lo que sí es un elemento fundamental y decisivo es precisamente el vapor de agua, es decir, el 90% de los gases de efecto invernadero. Y además el forzamiento del vapor de agua es mayor, este palabra lo explico ahora, mayor que el del CO2. ¿Qué es el forzamiento? La capacidad de calentar que tiene una molécula de agua en comparación con una molécula de CO2. ¿Cuál es la que más, de todos los gases de efecto invernadero, cuál es el gas que más forzamiento tiene? El óxido nitroso. ¿Y cómo lo sabe usted? Digo, bueno, ese es el gas de la risa, es decir, que se utiliza a veces para hacer contra su voluntad reír a la gente, pero sobre todo es el que impele los cohetes que se lanzan a la atmósfera. Es una enorme capacidad de calentamiento la que tiene y por eso lo utilizan. Bueno, y si esto no hay por dónde cogerlo, y si es una mentira enorme, ¿por qué ha tenido éxito? ¿Por qué ha colado? Es decir, ¿por qué la gente piensa que efectivamente estas emisiones de CO2 que estamos realizando, no todo el mundo evidentemente, pero ¿por qué es tan predominante? Pues por varias razones. La primera es porque es muy sencillo, todo el mundo entiende que es un invernadero. Un invernadero es una cosa de cristal donde se pone, entra el sol, se mantiene la temperatura interior y las plantas crecen, y crecen mucho mejor que fuera. ¿De cuándo acá los holandeses iban a producir tomates con el clima que tienen si no fuera por los invernaderos que utilizan? Es más, ¿qué introducen en los invernaderos para que los tomates crezcan mejor? CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es el elixir de la vida. Sin el CO2 estábamos todos muertos. Anda, no exagere, ¿cómo? Si nuestro nivel de CO2 en la atmósfera estuviera por debajo de 150 partes por millón, las plantas morirían y con ellas todos nosotros. Efectivamente, como dicen los neomalthusianos, nos vamos a morir todos, pero afortunadamente el CO2 crece. Hemos estado a punto de alcanzar en la última glaciación las 150 partes por millón, pero afortunadamente la cosa no llegó a tanto. Así es que, idea sencilla e intuitiva, un apoyo monstruoso por parte no ya de Naciones Unidas, sino de prácticamente todas las instituciones de este mundo, y ahora contaré quiénes son los que lo apoyan, por los líderes que lo empujaron desde el principio, empezando por Al Gore, que es un tipo con una capacidad de comunicación absolutamente fascinante, y porque la naturaleza tiene horror al vacío. Y si las otras creencias se debilitan, aparece una nueva fe, la fe calentológica, que tiene incluso su papa, que es el señor Guterres, que tiene su Juanita de Arco, que es Greta Thunberg, y lo tiene todo comparado y paralelo al cristianismo, curiosamente. Y un elemento fundamental. ¿Es el ser humano el culpable con sus emisiones de CO2 del calentamiento? No, no. El ser humano blanco y occidental. El otro ser humano, mire usted, el chino y el indio son gentes angélicas cuyas emisiones de CO2 no tienen nada que ver con esto. ¿Y eso por qué? Es que sus gobiernos no se dejan. Está teniendo lugar la 28ª sesión de la Conference of the Parties. Todos decimos la COP, porque utilizamos el acrónimo inglés, en un sitio tan fantástico y tan poco emisor de gases de efecto invernadero a la atmósfera como Dubái, donde hay 70.000 personas disfrutando de los hoteles gratis y de la comida de primer nivel. No son hormigas, es carne y es pescado, no, ellos comen bien. Y en esa conferencia de las partes se está diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. No me meto en ello porque no acabaríamos. Y llega India y dice que con nosotros no cuenten, nosotros vamos a seguir construyendo centrales de carbón como si no hubiera un mañana, porque como somos pobres y sabemos que la energía es el fundamento de las sociedades, nuestra población va a tener energía. Ustedes pueden decir misa, y nunca mejor dicho, esas misas laicas que se gastan, pero nosotros vamos a seguir quemando carbón. Los chinos hacen así, pero queman carbón igualmente, con lo cual es exactamente lo mismo. Esta es la parte del clima y ahora viene la parte del organismo diabólico que se llama la Organización de Naciones Unidas. ¿Que por qué es un organismo diabólico? Pues que con lo que hemos oído antes ya nos podemos hacer una idea de efectivamente por dónde van, pero no voy a tocar el tema desde la perspectiva del cristianismo, sino de la perspectiva de la manipulación. ¿Qué se entiende por cambio climático?